Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Así Mismo, y hoy tenemos un invitado muy especial, ex dirigente sindical, asesor honorario del gobierno, un articulador para lo que tiene que ver con los temas sociales, porque tiene un gran compromiso social, y a partir de un proyecto que está desarrollando desde hace unos meses, vamos a hablar, y también vamos a hablar obviamente de otros temas que están vinculados con la sociedad y la política. Gracias por acompañarnos, Richard Reed. Hola, gracias a usted por la invitación, un gusto. Bueno, te comentaba antes de estar al aire que lo que me incentivó a invitarte es este gran proyecto que están desarrollando con chiquilines del INISA, independientemente de que el compromiso con los chiquilines es de larga data, hace más de 10 años, ¿no? 10 años. Es impresionante que tienen diferentes centros educativos, pero hincarle el diente al tema de los chiquilines privados de libertad creo que es una necesidad imperante de la sociedad y que requiere el compromiso del sistema político y el sistema privado. Eso es lo que está pasando, pero necesitamos a alguien que haya dado ese primer paso, y en este caso fuiste vos. Yo principalmente después del 2015, donde tuvimos el mejor cierre de consejo de salario en el gremio de la bebida, hice la opción de dar un paso al costado en la dirección del gremio, en la presidencia, a las elecciones siguientes, y le planteé al sindicato que deberíamos de devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por nosotros, que fue apoyarnos siempre como gremio. Y armamos los centros educativos FOEP, que era en contraturno darle apoyo escolar a chiquilines de cuarto, quinto y sexto, de contexto crítico, con los deberes, matemática, lenguaje, comprensión lectora, integrando inglés y ajedrez. No bien se anunció, como todo lo que pasa en Uruguay, recibió más palo que tambores la llamada. Hasta la propia ministra del momento de Educación, que íbamos a privatizar la educación, una suerte de disparates enorme. Disparates de ese sector de la sociedad que tiene excelente discurso, pero hace poco. Son mucho bla bla bla, pero en la práctica no hacen nada. O los resultados nunca se ven. No le dimos bolilla y seguimos para adelante. Hoy cumplimos 10 años. Han pasado más de 2.700 chiquilines, con algunas anécdotas fantásticas de esos gurises. Se sigue dando en Montevideo, en Paysandú, en Minas y en Canelones, hay centros educativos, son en contraturno, obligan a la familia a mandar al niño a la escuela, y nos va muy bien. Y hace 3 años, unos vecinos de Paso Carrasco me llamaron para charlar, yo fui, tienen un problema, que eran los chiquilines en situación de calle, adolescentes, donde la droga hace su estrago, donde la droga y el narco, en todo lo que significa las tareas para el narco. Que además se ha ido incrementando en estos últimos años. Y la gran competencia Tremendo. del trabajo formal. Sí, sí. Ahora los chiquilines a veces aspiran a ser narcos. Sí, claro. Eso es tremendo. Es tremendo. Y bueno, me entusiasmó la idea, empecé a hablar con uno, con otro, junté a varios vecinos, yo no conocía a nadie. Y armamos un centro educativo, un taller de oficio. Le llamamos taller de oficio carpintería. Es ostentoso el nombre, porque carpintero de ahí no va a salir nadie. Te lo he escuchado decir en varias entrevistas, no sé por qué. Nada, ahí va a salir buena gente. Me parece un montón, te voy a decir. Claro, es mucho mejor que buena gente, laburantes. Está claro, comprometida. Ahí reparamos pallet, laburan palo y palo, y estoy sumamente orgulloso, pero muy orgulloso. Cada vez que cuento esto se me llena, es una caricia al alma. Tenemos 11 chiquilines ahora, ya son mayores de edad. Ya no hay nadie en situación de calle, están viviendo bien, se le ha alquilado casas en la zona. 5 de ellos ya están yendo terminando primer ciclo, estudiando. Tienen su sueldo, están en caja, prolijos, no fuman, no toman, trabajan a destajo, y hemos conseguido nuevos trabajos que se reparten los dineros entre ellos, y se le está dando charla de educación financiera, llamémosle. Bien. Porque también hay que ayudarlo. Y bueno, así fue, funcionó, está muy bien. Tengo una señora que está al frente de la carpintería, que es una cra. Y el año pasado, en el 24 principalmente, campaña electoral, interna, campaña electoral, me propusieron para ir en varias listas. Eso te iba a decir, porque en realidad todo arranca con un no. Cuando
Seguro. Comienza la campaña, yo sé que tuviste charlas con Yamandú, con quien tenés un Sí, tengo vínculo un vínculo fraternal, personal, y te ofreció un ministerio. Sí, me ofreció un ministerio. Ya me lo habían ofrecido. Y Tabaré me había ofrecido un cargo importante también. No me siento no solamente idóneo, porque uno tiene que tener responsabilidad cuando asume un cargo de esa característica, sino que me parece que había que hacer algo que marcara la cancha y que los resultados fueran, que generara optimismo en otros para que mejoraran la propuesta. Ahora, cuando yo te escucho decir no me sentí idóneo para ocupar un lugar, Sí. ¿crees que todos los que están ocupando son idóneos? No creo, no. No creo, no. Pero bueno, cada uno tiene un nivel de audacia distinto al otro. Yo soy menos audaz. Pero son lugares donde también uno puede hacer mucho. Sí, claro, puede hacer, tiene que tener equipo, y yo no tengo equipo. Yo no tengo partido político detrás. Yo hace 30 años que soy independiente, frente a Prista, independiente. Y cuando uno es independiente, está todo bien, pero en una estructura partidaria tenés un equipo. Agradecí al canario del Yamandú, pero que no, 2 veces me vino a plantear. Dije que no era para mí. Y a instancia de Pepe, que habíamos el último acto público que Mujica lo hizo conmigo, en el Crucero de Cero. Y a cambio de eso, ahí entre broma va y broma viene, fui último allá abajo en la lista de las 609 para relleno. Comenzó el año, designaron a Jaime Saavedra, que me parece un tipazo, además yo le conocí su trabajo en Dinali, y dije, le voy a dar una mano acá. Fui a hablar con él y dije, tengo un proyecto. Cuando armó el equipo con Daniel Radío y Ángel Facchinetti, y dije, es un equipazo este. Y me propuse un número enorme, 80 chiquilines. Podía haber dicho menos, 80 chiquilines. Ahora, hablé con la vecina mía, que es una almacenera de la esquina de un barrio, que es una mujer bárbara, y digo, ¿no te animás a una? Y digo, bueno. Y armé un equipo chiquito entre gente del barrio y armamos una fundación. 80 chiquilines que representan como el 20 y pico %. 23 y pico. Por eso, que en realidad es mucho. Es mucho, sí. Es mucho. Entonces, yo tengo una relación muy fraterna con Pedro Bordogarri. Me fui a comer con el Pedro ahí y dije, ando en esto. Oh, qué bueno, no sé cuánto. Me dio un par de consejos, la verdad. Uno me movió la cabeza. Dije, la pucha, bienvenido sea ese consejo. Hablé con Fernando Pereira después. Había hablado ya con Yamandú. Y me encontré con Luis, con la calle. Y le dije, mira, Luis, ando en esto, pim pum pam, a ver si agarro. Bueno, una mano preciso. ¿Qué mano? Nada, acompañan. Después hablé con Pablo Mieres y otro que le dio para adelante fue Lestido. Julio Lestido, que es un tipazo además. Y armamos ahí y convencimos a 6 cámaras empresariales. No es poco. No, para nada. Al PCNT, hablé con el presidente, con Marcelo. Y con Abella, el intendente de Maldonado, con el Pancho Leñani de Canelones. Y hablé con mi tocayo, el Richard, que es el intendente de Rivera. Dije, con 3 intendencias alcanza, uno de cada partido. Y armamos ahí lo que yo le llamo la Olímpica. Hablé con Yamandú y digo, bueno, que a tu señora, ya, la señora se anotó, y después un montón de empresarios. Yo soy muy amigo de Martín Guerra. Martín acompañó enseguida. Y bueno, se armó el 24 de noviembre la presentación en el Palacio Legislativo, que a mí me emocionó ver tanta gente, ver tanta pluralidad. Entonces dice, la pucha, el uruguayo necesita esto, que tengan diferencias, que discutan, que no coincidan, pero también que cuando tienen un punto de encuentro sumen. Y la responsabilidad por casualidad cayó sobre mí, entonces era mucho lo que había que hacer por delante. Y en 4 meses, en 2 semanas se acercaron 22 empresas importantes. Bueno, aquí tenés tanto puesto de trabajo en la mía, tanto en la otra, ya estoy sobrado de puesto de trabajo. ¿Y son chiquilines que tienen alguna condición especial? ¿Cómo fue la elección de ellos? ¿Y cómo están transcurriendo todo este tipo de formación? Bien. Porque todavía continúan privados de libertad. Formamos la fundación. ¿Por qué no hiciste una sociedad civil? No, una fundación. ¿Por qué una fundación? Porque la fundación tiene mayores exigencias legales y un mayor control del Banco Central. Bien. No tengo al día de hoy empezamos a sumar, no tengo ni un mango, ni un peso partido al medio. Va a venir dinero, vamos a salir a pedir plata y va a venir plata. Pero la plata que entre tiene que estar auditada. Sí. Tiene que estar auditada. La Asociación de Bancos Privados del Uruguay se ofreció en su momento. Hay otras empresas importantes de financieras que se han ofrecido. Tiene que tener auditoría.
No importa el Richa, no interesa. Tiene que tener auditoría. Cuando uno maneja dineros de otros, tiene que estar auditado. También es una forma de enseñanza y una forma de... Este proyecto tiene muchas caras para ver. Claro. Una es esa. Conseguimos los puestos de trabajo, empezamos a armar la fundación, que lleva su tiempo, y el 6 de abril, ya cuando el INISA, que era el que tiene la responsabilidad de seleccionar a los chiquilines, que no es un tema menor, yo pensé que era más fácil, no es fácil, hay muchos perfiles, hay que ver. Debe haber un rango de edad también, me imagino. Está entre 16, con la LUC mediante hasta 20 y pico, pero sí, yo tengo entre 15 y 20, 21. Bien. El tema está los delitos, pero también está el tema de, yo tengo 4 grupos, van a ser 6, que no mezcles en los grupos gente de distintas barras, porque a veces puede meter a alguien donde aquel le pegó un balazo a mi hermano. Bien. Y está conmigo y chao. Pero no los dividís por gravedad de delito. No, tratamos de que no tuvieran delitos de sangre ni violación, pero es el INISA quien se lesiona. Yo los requisitos eran eso, y el segundo requisito era que el periodo la ventana de libertad no estuviera más allá de octubre 2027, que es el periodo que vamos a trabajar nosotros. Claro. Porque el proyecto se instala y se concreta una vez que el chiquilín sale en libertad. Es para que no reincida, para que se ingrese a la sociedad a partir del empleo. Entonces, por lo tanto, empezamos el 6 de abril. Vengo de ahí, ahora tuvimos de mañana 2 horas y de tarde 2 horas, a las 2 para otro grupo. Son chiquilines privados de libertad, y hay un grupo que son con medidas alternativas. Bien. Que firman, hacen presencia, pero duermen en sus casas. ¿Con qué tipo de chiquilines te encontraste? Porque, bueno, esto también, de alguna forma, es necesario bajarlo a tierra, sí, claro, y saber cuando se ejecuta, sí, claro, con qué tipo de realidades te encontraste, y qué posibilidades también hay de que realmente haya casos de éxito, porque no me imagino que todos sean casos de éxito. Una colega tuya, hace unos 3 o 4 meses, el año pasado, una vez que se tuvo conocimiento, me invitó a un programa de televisión que tiene y me hizo una pregunta muy honesta, ¿no? Me decía, en 80, ¿cuál es el número del éxito? 1. Si yo rescato un chiquilín, valió el esfuerzo. 1. Aspiro mucho más. ¿Qué me encontré? Yo me he caracterizado toda mi vida porque el club de amigos míos es cada vez más chico. No tengo filtro y no... En el error o en el acierto no le lleno la oreja a nadie, digo lo que yo pienso. Y así los trato a los chiquilines también. Primer día que llegaron, 17 eran 23, 17 con gorros. Sáquense los gorros y no entro. ¿Cómo? Los gorros. Que para ellos es parte del uniforme. Totalmente. Sacaron los gorros, ahora están sin gorros. Y le expliqué por qué le pedía que sacaran los gorros. No era porque yo fuera más botón que los demás. Era que cuando ingresan a trabajar, donde vayan a trabajar, tienen que entrar sin gorro. A esos chiquilines les falta límites. Hay de todo, pero les falta límites. No tienen contexto familiar. El entramado de la familia está muy deteriorado. Muchos provienen del delito desde la familia. Y yo me he encontrado con gratas sorpresas todos los días. ¿Ah, sí? Todos los días. Por ejemplo, el grupo que estaba ayer de tarde, que vino la compañera Adriana Trócoli, que es de la enseñanza, a dar charlas. Están con las charlas olímpicas. Estoy con las olímpicas. Debutó Adriana 2 días. Donde fue fantástico. Resulta que empezó a preguntar y tenían el ciclo básico terminado, otros estaban en bachillerato. O sea, en el ILISA le insisten en que estudie, porque además estudiar ayuda para que el juez luego tenga más contemplación en las penas. Yo me he encontrado con eso. Chiquilines te abrazan, te saludan. Muchos de ellos no recibieron un abrazo quizás en su vida. Me río siempre cuando me preguntan la gente, muchísima gente, hay más de 280 personas anotadas para ayudar en forma voluntaria. Y hay una señora que me llamó, yo no sé ni quién era, yo soy jubilada del comercio, no tengo mucho que aportar, pero me gustaría ir a ayudar, así sea en la puerta cuando bajan de la camioneta a abrazar uno por uno. No entendió mucha gente lo que la mujer decía. Para mí fue fantástico, porque a muchos gurises de ellos un abrazo
ayuda muchísimo a estimularlos. Y te encontrás con eso. Donde ellos encuentran afinidad y empatía, hablan. También uno cuando se encuentra con estos chiquilines lee la realidad, lee la sociedad, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Los niveles de violencia, el crecimiento del crimen organizado, como ya hablamos, esta aspiración a trabajar en el mundo narco como la salvación, como antes uno quería ser futbolista, ahora quieren ser narcos para ser millonarios. ¿Crees que los problemas son los mismos o crees que estamos en una sociedad que está más exacerbada en ese aspecto? Yo trato de desviar mi vista no va al adolescente. Es como la película en Netflix, Adolescentes, ¿no? Sí, claro. Que confunde. El problema son los adultos, ¿no? Los adolescentes son el resultado de mala praxis de los adultos. Primero, muchos padres no fijar límites, porque hubo un quiebre generacional donde una generación dijo, no, opto por ser amigo de mi hijo. Los papás no son amigos de los hijos. Papá está para fijarle pautas y fijarle límites. Que el niño y el joven y el adolescente luego lo agradece. En el momento no, porque a nadie le gusta que le priven de cosas que quiera. Entonces hay una generación que fracasó, es la delegación del adulto hoy. Y estos chiquilines son el resultado de... cuando a vos te dicen que hay 6 horas y media, casi 7 horas por día, en niños de 7 a 14 años, frente a la pantalla de un celular, esas 7 horas, otras generaciones estaban jugando al fútbol, jugando en la calle, jodiendo, estudiando, durmiendo, con la familia. Hoy están frente a una pantalla donde comen porquería, totalmente porquería, desde un TikTok que es totalmente increíble. Entonces, esa generación, ¿qué expectativa tenemos con una generación que no tiene empatía, que no discute, que no conversa, que cada día tiene menos amigos, que es más que no tiene presencialidad con nadie? Esa es la generación de hoy. Pero la falta, droga. Claro, pero falta que se tomen las riendas, porque acá tenemos un gobierno que también tiene una obligación, instituciones, ministerios, autoridades que deben también marcar la cancha. Sí. No todo puede quedar al libre albedrío de cada familia o de una persona que tenga sensibilidad social. Que el gobierno, el Estado y el gobierno que ordena el Estado debe de fijar pautas. Claro. En algunos países se están tomando medidas, al cual yo estoy totalmente de acuerdo. Vinculado con la pantalla, por ejemplo, lo de España. Con la red, con España, lo de Finlandia, sí. El propio Brasil que está discutiéndolo ahora. Que no ingrese al aula es fundamental, porque lo que te está haciendo, en forma... Sucedió hace 50 años con las calculadoras. Entró la calculadora y nos olvidamos de la suma y la resta. Hay una zona del cerebro que se paralizó, se congeló. El ingreso de celulares, el ingreso de la plataforma, el ingreso de las máquinas al aula, lo que hace es te va alejando del hábito de la lectura, de tomar el libro, de leerlo, de pensarlo, de releer 3 veces. Es difícil leer un libro en pantalla. Totalmente. Muy difícil. No, y hasta del trazo que tiene un desarrollo cognitivo atrás, ¿no? Totalmente. Escribir a mano por algo es. Totalmente. Entonces, creo que hay un atraso. Se confunde tecnología con modernidad. La tecnología es muy buena, es como toda herramienta, es la utilidad que le des. Yo creo que el Estado tiene que fijar pautas, tiene que tomar postura, sin mirar las elecciones, sin mirar la urna. No me importa si me resta o me quita voto. Lo que me tiene que preocupar es qué tipo de sociedad estamos creando para un futuro, de intelecto, de pensamiento. Si la grieta uruguaya, hablo de Uruguay, ¿no? Que hablan de la grieta argentina, que es una grieta económica. La grieta uruguaya es una grieta intelectual, que es muy grave. Cuando vos tenés la mitad de los chiquilines que llegan a sexto sin comprensión lectora, está lanzando al mundo, a los 10, 20 años siguientes, gente que no sabe leer y lo que lee no lo entiende. Bueno, la semana pasada charlamos con 2 especialistas de educación sobre esto, ¿no? Sobre las políticas de Estado que se deben tomar en esta materia, que al parecer no las tomaron ni la gestión anterior ni esta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo estás viendo al gobierno de Yamandú? Independientemente de ese vínculo fraternal. Sobre el tema educativo, sí. El vínculo fraternal no me priva de dar mi opinión. El sistema educativo viene colapsando desde hace, por lo menos a mi entender, entre 20 y 25 años. Cuando nosotros formamos los centros educativos FOEP en el 2015,
no fue porque un día nos levantamos temprano diciendo, no, era hacer algo porque veíamos un resultado educativo que era malo. Y vos escuchabas al gobierno y era todo fantástico. Y vos decías, pero ¿dónde está lo fantástico? Hay algo que no cuaja. Eso iba acompañado por prácticas al cual yo no comparto, con una connotación muy asistencialista. Te doy y no devuelvas. La asignación todavía estuvo ligada a la asistencia del niño en la educación, una obligación mínima de los padres de mandarlo a la escuela. Hoy está en cuestión. Entonces, por lo tanto, el sistema educativo, de mi punto de vista, viene en caída libre desde hace 20 años, donde no solamente en Uruguay y en América Latina pasó lo mismo. En Argentina fue el colapso igual que acá. Entonces, cuando vos llegás a una generación donde el 60-70% de los chiquilines que van a la escuela pública tienen problemas de comprensión lectora, no tienen hábitos de lectura, no se concentran, porque esto lo que les quita es la concentración. ¿De qué estamos hablando? ¿No es hora de pensar y repensar qué Uruguay queremos de aquí al 2030-2035? Con una inteligencia artificial que te está golpeando la puerta de tu casa. ¿Y por qué no se toman las riendas? ¿Porque no tiene una recompensa política? ¿Porque no se vota? La respuesta es una respuesta que va a estar totalmente subjetiva, porque es una especulación. Yo no sé por qué no se toma. Lo que sí digo que hay un diagnóstico que no lo podemos ocultar. Tenemos un grave problema, no solamente en el sistema educativo con los chiquilines, en el contexto de esa generación de niños que cada vez son menos, nacen menos chiquilines en este país, y que... Ahí se genera una oportunidad increíblemente, más allá que es un problema porque son menos. Claro, sí, pero también tenés un abismo entre el niño que va a la educación pública y a la educación privada. Entonces, y en la educación privada no es que le brinden una educación más elitista que la otra. No, el tema es que el contexto familiar que resuelve mandar a un niño a la educación privada tiene como objetivo y tiene como premisa de que debe de estudiar el chiquilín. No está eso planteado en contexto crítico. En contexto crítico, si quitaran el almuerzo de las escuelas, veríamos un ausentismo importante. El otro día, charlando con una persona, me decía, el tema es que siempre estamos hablando de los hijos de los otros, ¿no? Lo que está pasando. Si una persona que asuma un cargo político tiene la obligación de mandar a sus hijos a la escuela pública y a la salud pública, y el problema no sea de los otros, sino de sus propios hijos, las cosas funcionarían más rápido. ¿Qué opinas al respecto de eso? La libertad es libre. Podés mandarlo a la escuela que quieras. Yo creo que es un tema conceptual. Cuando uno, no me pasó nunca, ni me va a pasar, pero cuando uno, supongo, lidera una gestión de gobierno, no mira por sí ante sí, mira el macro, mira más allá. A mí me da muchísima pena ver chiquilines en la situación que están. Yo recorro Montevideo y la periferia, ¿no? A mí no me lo cuentan. Entonces uno dice, ¿pero en qué estamos? Y déjame darte una respuesta un poco más, que salga de la pregunta puntual, pero que es abarcativa hacia lo mismo. A mí me da la sensación como que a veces hay una distancia entre el gobernante y el gobernado, ¿verdad? Cuando vos tenés hace 9 meses titulares permanentemente, un día sí y otro también, las 2 lanchas famosas, ojalá se hundan. Estoy diciendo que se hundan. Sería lo mejor que le puede pasar a este país, que esas 2 lanchas se hundieran. Así se dejan de joder. Hace 9 meses hablando de una lancha que no le mueve el pelo a la mayoría de la gente. O un túnel por 18 de julio que parece una cosa de Almodóvar. O la gran discusión por los metros cuadrados de un apartamento. La gente tiene 150.000 preocupaciones reales diarias. Desde cómo poder morfar los gurises, seguimos teniendo 1 de 6 chiquilines con problemas de nutrición. Entonces, creo que se saltearon las prioridades. Entonces, no importa el color del gobierno que tenga. A mí me pone muy mal cuando las prioridades pasan a ser de élite y no de las grandes mayorías. ¿Cómo estás viendo al gobierno de Yamandú Orsi? Sé que tenés amistad con O'Donnell, a Castillo lo respetás y charlás, bueno, con el propio Yamandú también tenés charlas fraternales. ¿Cómo estás viendo que está transcurriendo este primer periodo?
Primero, es una respuesta muy puntual y muy acotada. Yo no tengo los elementos ni la capacidad para poder... Pero como un ciudadano más. Un ciudadano más. Definir la actitud y el comportamiento del gobierno sin una previa de decir, la pucha, el sistema político no viene muy bien. Yo soy de los que reclamo, así sea el partido político que gobierne, una oposición bien firme y fuerte, que dé el debate político, que confronte ideas, que diga no a esto y la alternativa es esta. Eso está cada vez más en retiro. Cuando una oposición, solamente oposición con H, empieza con H oposición, se circunscribe a el descalificativo, el agravio, la burla, poco aporte le hace el sistema democrático y poco aporte le hace el debate político. De todas maneras, los que tienen que ejecutar, tienen que ejecutar. O sea, no podemos cargar en la oposición. No estoy cargando en la oposición. Pero sería interesantísimo una oposición que ponga el plan B. Y no solamente. ¿Por qué? Porque le daría posibilidades al ciudadano, como yo, que conoce poco de las cosas y que bambolea, a tener por lo menos la otra campana. Aquí no hay otra campana. Para que sea una discusión con nivel y seriedad. Es fundamental. De los temas que importan. Esto es un país libre, plural. No tenemos por qué pensar igual. Pero sí tenemos puntos de coincidencia. A ver, acá ni se busca el punto de coincidencia. La narrativa de la primera pregunta tuya de la fundación, allí estaba la Olímpica. Ahí hay gente que pensaba 1500 cosas distintas, pero tenían puntos de coincidencia. ¿Qué opino del gobierno? Es un gobierno... América Latina viene mal, viene a la retranca con el tema crecimiento, salvo Paraguay, 4 puntos y algo. Chile nos llega a 2.3. Después venimos mal, Brasil 1.6, Uruguay 1.3, seguramente a la baja en el 2027 y 2028, por lo tanto, hacia al proyecto económico del país, como el crecimiento. Asume un gobierno pensando que había tanto y había menos, donde me consta que en algunos lugares tuvo un año para poder pagar las deudas que venían anterior, o sea, se omitió declarar deudas, por eso el déficit fiscal fue el número que se entregó con un número, pero era mayor. Cuando un gobierno asume y se encuentra con que tiene que pagar 1000 y pico de millones de dólares de algo que no estaba previsto, obviamente que es un golpe bajo. ¿Eso enlenteció un poco la gestión? Porque también es lo que se le reclama al frente. Enlenteció la práctica de sí mismo. Si vas a invertir en tal cosa, pero antes de invertir tenés que pagar deudas que vienen de atrás, que son reconocidas, pero la ocultaron, no es fácil. Por otro lado, me parece que ser ministro de Economía en esta realidad es MacGyver, ¿no? Es un hombre, Harry Potter, tiene que hacer maravillas. Gabriel tiene principalmente un valor muy importante porque, además de sus conocimientos, que los tiene de sobra, es muy valioso intelectualmente, es un tipo genuino intelectualmente. Cuando él hace pocos días, unas semanas, en la Expo Punta Agro, allá en Punta del Este, él hizo un discurso donde habló algo que todo el mundo quedó mirándolo, hablando del Uruguay caro, y diciendo que el Uruguay va a seguir siendo caro, y capaz que más caro. Eso rompe la hipocresía de la historia. Obvio que Uruguay es caro, y es caro porque tiene un sistema de seguridad social pesadísimo, donde la ecuación activo-pasivo cada día es más diferente. Que hay que ver qué pasa con la reforma. Hay que ver porque en realidad todavía... Estamos en veremos. Al día de hoy es una carga al contribuyente importante. Más la baja natalidad. Y más los plus que le genera la caja de jubilaciones militar, donde la mayoría de los militares jubilados trabajan en lo privado. Agregale 300 y pico de mil empleados públicos. Entonces tiene un peso. ¿Y cómo se paga eso? Se paga con... Más un porcentaje menor de privados de libertad que están también en edad productiva también. Sí, también. Entonces vos tenés una realidad que no es fácil. Obvio que el país es caro y el esfuerzo es enorme. Y si todavía tenés un proyecto país donde el Uruguay industrial, las chimeneas se están apagando, aquel Uruguay industrial que nosotros conocimos no está más, se fue. No está claro. Ahora es el mundo del software, de la investigación, de la ciencia, y ahí aparece la gran pregunta. Este gobierno, como los anteriores, deberían
pronosticar, dar una pauta de aquí a 3, 4, 5, 6 años hacia dónde caminaría el Uruguay productivo. En su momento fue la agroindustria, fue la investigación, fue la creación de energía. Bueno, habrá que ver si es el puerto de aguas profundas, la logística. No, más los desafíos de la inteligencia artificial. Que vas a estudiar y cuando te recibí no hiciste más porque la inteligencia artificial te la peló. Que genera muchísima incertidumbre. O sea, muchísima. ¿Qué vamos a hacer? Y en el mundo laboral también. Se pronostica 700 millones de puestos de trabajo, según Elon Musk, no Richard Reed, para el año 2032. Entonces, vas a tener dentro de 5 años, 6 años, 700 millones de puestos de trabajo perdidos en el mundo. La gran pregunta es, ¿y el capitalismo va a tolerar eso? No, no lo va a tolerar. Lo dice Carlos Slim. El capitalismo tiene claro que no se van a suicidar, van a crear una sociedad paralela al negro, sin impuestos, sin tributos, fabricando a la que te criaste, sin ninguna garantía ni. Entonces, por lo tanto, para evitar eso hay cuestiones que el Uruguay lo está planteando, ya en otros lados lo han planteado, Slim lo planteó hace 11 años, hay que empezar a discutir la reducción de jornada laboral. Y en este contexto, ¿qué tan posible es que este tipo de reivindicaciones, que yo sé que bueno, en tu caso lo lograron hace un montón de 20 años. Hace muchísimos años, se puedan realmente aplicar cuando el propio empresario tampoco sabe hacia dónde va la cosa? O sea, ¿qué herramienta real de lucha hay hoy? Hablando ya del sindicalismo, ¿no? La lucha de hoy está, te lo dice alguien que trilló todas las medidas de lucha vida y por haber. Creo que hoy está mucho en la inteligencia y en la definición de lograr sentarte con el que piensa distinto y llegar a punto de encuentro. No es negocio sindicato abierto con empresa cerrada. Creo que la productividad sí o sí es la tapa del libro en los consejos de salario. Deja de ser atractivo los consejos de salario, que es una herramienta fantástica, con el contenido que tiene adentro, con una inflación de 3,5, a nadie le mueve el pelo el salario. Productividad, evaluación de tareas, conocer el gremio en cual estás y tener claro la proyección de la importación, toda la competencia mundial. Ya el que compite contigo no está en el barrio al lado, está en el mundo. Entonces, por lo tanto, por ahí pasarían esas cuestiones. Creo que hay que modernizar el pensamiento, creo que hay que hacer atractivo el debate y tener claro que en algunas cuestiones, capital trabajo, puede haber propuestas, plataformas que pueden ser ganar-ganar. ¿Hay que modernizar la forma de tomar medidas en el sindicalismo? Desde hace muchos años habría que haberlo hecho. Una colega tuya me preguntaba por qué qué creía yo de la popularidad de los sindicatos. Fue una que ha ido pregunta bajando, capciosa, ¿no? Porque, bajando no, está abajo desde hace 30 años. Uno ve el ejército, los militares, el parlamento, las empresas, la iglesia, y allá abajo el movimiento sindical. Entonces, cuando uno dice, la pucha, yo lo planteaba en el secretariado cada tanto, recibía mis críticas, pero yo decía, ¿por qué no pensamos por qué la gente nos mira mal? Yo no creo que nos mire mal porque estemos reclamando un aumento salarial para los maestros. ¿Qué más legítimo que el aumento salarial a la maestro, que tiene a nuestros hijos 6 horas por día, 5 horas por día, le está dando la parte, no educación porque corresponde que se la dé yo, pero sí la parte de información, la parte de educación, de estudio? Entonces, ¿por qué nos miran mal? Y no será por la medida de lucha. La medida de lucha que apunta a fortalecer la propuesta en plataforma en vez de acumular, ¿no desacumulará? Y sí, yo creo que desacumula. Cuando vas a hacer un paro y los gurises quedan en la calle, claro, y yo tengo mi mujer empezó a laburar hace una semana y yo hace 2 meses, pero no puedo faltar, ¿dónde dejo al chiquilín? ¿Dónde lo dejo? Entonces yo creo que son actitudes, comportamientos que no enturbian la plataforma, que es muy legítima, pero a veces la medida de lucha, la mejor propuesta se puede dañar con una medida de lucha. La mejor cerveza no la toma nadie en una botella de plástico. ¿Y lo están entendiendo desde el PIT-CNT? Bueno, no, supongo vos que charlás no. con Abdala. Sí, claro, tengo una relación de amistad con Marcelo. Supongo que no, porque yo vengo diciéndolo hace 30 años. Pasaba lo mismo en su momento. En el año 2002 fue una huelga enorme que hubo en municipales de Montevideo contra la Intendencia de Montevideo Frente Amplista, con Mariano Arana de intendente. Yo creo que fue una huelga totalmente legítima. Yo la respaldé. No sé si de los pocos, pero yo la respaldé. Los convenios se firman para cumplirlos, no para violarlos. Adión tenía razón. Y se largó una huelga.
El tema que la huelga no fue racional. Claro. No acumuló, desacumuló con la gente, no levantaban la basura. Entonces la gente, en vez de simpatizar con el trabajador municipal, empezó a simpatizar con la empresa, con el empleador, que entonces era la intendencia. Y eso desacumuló. Dijiste algo al pasar que lo quiero tomar y que me parece sumamente importante. La educación debe darse en la familia. A partir del chiquilín también hay oportunidades de abordar a la familia, porque en realidad de nada sirve trabajar únicamente con el chiquilín como un ser aislado si no trabajamos con el entorno que lo acompaña. ¿Qué se puede hacer también en ese aspecto? En darle herramientas a la familia para que puedan educar como se debe educar. Vuelvo a comenzar mi respuesta con algo que dije hace un rato. No creo tener la capacidad intelectual para poder dar una respuesta acabada a tu pregunta, que es muy importante. Te puedo dar sin bosquejo. Primero, creo que ya perdimos ese tren. Porque si dijéramos, estamos hablando de la generación de hoy, papá, mamá, abuela, tía, ¿de qué manera deben comportarse con este niño de hoy? No. Esto viene ya de un par de generaciones de atrás. En muchísimos lugares, en el núcleo familiar que en el estereotipo mío por mi generación era mamá, papá, eso no existe más. Es mamá y abuela, mamá sola, la figura masculina aparece poco en algunos contextos, y no ven a la educación como una alternativa de salida y de despegue. Muchos asisten a la escuela porque está el almuerzo. Entonces, pero no ven en la educación. ¿Por qué? Porque lo dijiste tú en un momento al pasar. Es más atractivo la oferta del narco en el barrio, por cuidar una boca te dan tanto, si vas con un revólver, una pistola. Y lo que está pasando en el resto de América Latina, el sicariato cada vez es más chico. Y si vamos a las zonas limítrofes con los países vecinos, ahí tenemos un problema mayor todavía. Entonces, yo no sé cuál es la fórmula. Lo que sí creo que desde el gobierno hay que empezar a motivar y a incentivar en la sociedad de que la pista es la misma, el avión es el mismo, pero el carreteo, el despegue, es hacia la educación. Hay que fortalecer el sistema educativo, hay que promover, hay que incentivar que los chiquilines vayan a la escuela, que vayan, lo que decía en algún momento en la década 90, que después se le criticó muchísimo, no me acuerdo el nombre ahora, el hombre de Colorado que en aquel momento, los tiempos completos. El tiempo de que el Botija iba 4 horas, hoy necesita más tiempo. ¿Por qué? Porque necesita más tiempo de aprendizaje, pero también ayuda a sacarlo de la calle. Ya que hablamos de eso de la calle, ¿no? Personas en situación de calle. Un gran problema que tenemos en este momento en el mundo, en nuestro país, sí, también, que requiere también una articulación por parte del intendente y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se llegan tarde con las medidas? ¿Qué opinás de estas medidas que se anunciaron que también generaron tanta crítica? El sistema político no ayuda, ¿no? Yo siempre basta de tanta dulzura. Yo creo que hay que revisar el sistema político en Uruguay. Yo voy a decir algo que seguramente soy yo y 3 más y 3,5 millones en contra. Hay que darle motivación también al sistema político para que se ponga las pilas y haga cosas, motivarlo. Cuando vos no tenés reelección y ganás una elección y vas al gobierno, el primer año te vas a tener con presupuesto. Tenés el segundo, tercer y cuarto. Ya a fines del cuarto, olvídate, ya están preparando las internas. El quinto nadie sabe quién es el presidente de la República. Y después, como sabés que aún no te van a elegir, pues no tenés posibilidad, esto va totalmente en contra de lo que debería ser la función de un político, que tal vez es utópico, ¿no? Pero debería ser una función de servicio. En la vida real. Es el juego político, lamentablemente. La vida real. 2025 se pasó el presupuesto, discutiendo presupuesto. Empezaron a hacer algo en el 2026. Entonces yo creo que efectivamente que debería haber una serie de motivaciones, de incentivos, de promociones, dejar de pensar tanto en las urnas y pensar más en el colectivo, pensar en la gente,
lo que te decía yo hoy, ¿verdad? Hablar de las dos lanchas, hablar del... ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Está bien pasarle factura a los otros que se equivocaron, pero una vez que le pasó factura, seguí a la página siguiente, no vuelvas de vuelta a repetir, porque a la gente dice, pero esto realmente parece que gobernaran para otro país. Claro, a la gente le preocupa Entonces, no que es cuando que llega... sale a la vereda y Chao, encuentra dos personas durmiendo. Entonces, no sé si a destiempo o no destiempo. El problema de la situación de calle tiene varios factores. Mira, en el año 97, la mamá de un nene mío, mirando la televisión, estábamos viendo un noticiero y anunciaban la muerte de un ciudadano en situación de calle en Paysandú, hipotermia. Nos pareció descabellado que muriera en Uruguay un hombre en la calle por frío. La mamá del botija mío se puso con... Y habló con uno, habló con el otro. En 2 días armó lo que se llamó el frío polar, en el cilindro municipal de Montevideo, donde ahora es la Arena. Nosotros colaboramos con 20 y pico personas, otros sindicatos también, la intendencia obviamente, y fue fantástico. Se levantaba la gente de la calle, se le daba para la ducha, había toallas, ropa, colchones, estufa, cena. Funcionó. Y cuando se hacía una mirada más objetiva, más... vos encontrabas que la mayoría era alcohólicos, algunos, gente pobre, gente que había quedado en situación vulnerable en la calle. Ex privados de libertad, muchos, adictos. Y algunos no eran tanto los adictos. No eran tanto los adictos. Hoy es una realidad. Perdón, estamos hablando del 97. Sí. No eran tanto los adictos, estamos hablando hace 30 años. Esa fotografía cambió totalmente. Hoy tenés los salidos de cárcel, los liberados, que la inmensa mayoría no tienen dónde ir. O porque ya no tienen más dónde ir, o porque donde tenían ya no tienen, porque no lo aceptan, etcétera, etcétera. La adicción, y vamos a empezar, ojalá que no, pero yo ya lo vi en Buenos Aires, lo he visto en otros países. Van a empezar a haber familias. Espero que no. Pero cuando habla de 4.000, 5.000 personas en situación de calle, es una nueva tribu. ¿Dónde se bañan? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Qué comen? ¿Dónde guardan? Vos ves para unas plazas los monumentos y al lado Monumento Herrera, en General Flores y La Reñada, paso por ahí seguido. Vos ves que hay todo alrededor del monumento, ya sus cuevitas para dormir. No quiero que se naturalice eso. Totalmente, no, y además cuando se dan este tipo de planes invierno, hay también ventanas de oportunidad, porque cuando esta persona que habitualmente no va al refugio y va a donde tenga que ir para no pasar la noche en la intemperie, también se la puede captar de alguna manera, darle una mano, claro, entender. Pero no quiero rehusar a tu pregunta, no le sacar el bulto a la respuesta de la responsabilidad del gobierno. Obviamente que no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, porque esto viene de secuencias que se van acumulando y los microproblemas se convierten en macro cuando vos no tenés 200, tenés 5.000 personas en situación de calle. Pero no es culpa mía. No, claro que no es culpa tuya, pero vos tenés la responsabilidad de ver qué hacer. Es como el tema de la basura, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que también eso genera también que los contenedores son un lugar de un receptáculo para ver si hay morfi. Es toda una cadena. Entonces, es toda una cadena. Entonces, sí, está bien, no es culpa tuya que la gente... No es culpa tuya. Tu responsabilidad es limpiarlo. Y bueno, y buscará, sacar presupuesto de otro lado, porque vos tenés que limpiar, tenés que estar limpia Montevideo. Las causas no es responsabilidad tuya. Fuiste muy crítico con la gestión de COSE. Con COSE y el sucesor. Viven en una burbuja. Montevideo estaba llena de mugre por todos lados y no la veían. El ciudadano la vio. Se ve. Vuelvo a repetir, no es responsabilidad de la gestión. Viene ¿Y Vergara, de atrás. ahora? Y yo creo que está haciendo 1000 malabares. Porque habría que ver qué presupuesto le dejaron, con qué déficit. Y con este problema, que es un problema que desborda. Porque desborda. Entonces, que debería ser de atención primaria nacional. Hay que tomar los niños en situación de vulnerabilidad, que
viene de hace mucho tiempo. Cristina Lustenberg trabajó mucho con el tema. Ese es un tema que debe estar en la tapa del libro. En la tapa tiene que estar el tema de la reforma educativa, una reforma real educativa, pero real, a fondo, no solamente de la currícula, sino también de la performance del propio docente que esté al frente. Y el tema de la situación en calle, hay que echarle, seguramente las soluciones no son agradables ni simpáticas, quizás no, quizás haya que hablar inclusive de algo compulsivo, pero hay que ponerle, si no, esto cada vez es peor. No se vislumbra que un lunes nos vamos a encontrar con que se solucionó solo, no se soluciona solo. Sin duda. Bueno, tenemos que ir cerrando. Sé que me dijiste que tenías una primicia para darme, que Te la voy a dar. que voy a esperar a que me la des. Tenés 6 hijos. Y 5 nietos. 5 nietos. Hoy mirás hacia atrás, ¿es tu mayor orgullo? ¿Te arrepentís de algo? De nada, mayor orgullo de mío y obviamente son fantásticos, laburan, estudian, buena gente. Es todo mérito de las madres, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, pero eso también de tener la carga, me imagino, ¿no? Porque vos sos una persona pública, Sí, sos una persona... son portadores de apellido. Sí. Mirá, cuando yo renuncié el 9 de enero al FNC, fui a presentar la renuncia. Después de 48 años de trabajo, en la carta de renuncia yo puse, bueno, me voy después de 48 años, me voy con la frente en alto y las manos limpias. Esa es la mejor herencia como portador de apellido. Para mis hijos, para mis hijas, para mis nietos. Orgulloso de ellos y todo el mérito de lo que son producto de sus mamás. Que tienen además mucho compromiso social, sé que una es médica, que Sí, trabajan... tienen compromiso social, son muy trabajadores, son gente solidarias. Vuelvo a repetir, es el mérito de sus madres. Bueno, algo habrás tenido que ver. Sí, pero principalmente sus madres. Muy bien. Sin ninguna duda. Bueno, ¿con qué primicia vas a terminar esta charla? La Fundación Cosechando Esperanza tiene como objetivo ir colocando chiquilines en lugares de trabajo gracias a al gesto solidario de muchísimas empresas muy importantes. Pues la semana que viene el primer chiquilín se va a instalar a trabajar. Opa. En un departamento del interior, porque es del interior. ¿En dónde se puede saber? No. No. Donde va a ser muy bienvenido. Y el 1 de junio entraría el segundo acá en Montevideo, en una empresa muy importante, pero muy, muy importante, en un cargo interesante que por su perfil de estudio seguramente va a ser carrera. Aspiramos, hoy se lo dijimos a uno y anteayer se lo dijimos al otro, y los chiquilines lo abrazaban y aplaudían. En el Twitter mío aparece un video chiquito el día que fue Adriana Trócoli a dar la charla, y ahí anunciamos la primicia para este gurí que estaba ahí sentado y él no sabía. Va a ser nuestro embajador, nuestro abanderado. ¿Qué responsabilidad vas a tener vos encima? Porque vas a ser el primero que va a entrar a trabajar. Obviamente sos medio anónimo porque no vamos a decir aquí está fulano tal, ya cumpliste la pena. No, y además hay que romper con el estigma, es fundamental, ¿no? Ni hablar. Y si te portas bien, el mejor logro es que pases desapercibido. Porque si te van a nombrar es porque te mandaste una macana. Para nosotros es fantástico que ya a los poco tiempo estemos con chiquilines, porque aparte motiva al resto, los incentiva, ven que esto es posible, que es verdad. No le estamos regalando nada, no es una agencia de colocaciones. Lo tienen que ganar, es derecho y obligaciones, tienen que comportarse, no pueden faltar, no pueden llegar tarde, tienen que tener conducta y principalmente tener buen lenguaje, hablar bien. Bueno, es un montón también. Es un montón. Es mucho trabajo por Esa delante. Es la primicia que tenía para darte. Gracias por la charla y felicitaciones por todo el trabajo, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos. Si quieren pueden suscribirse, no cuesta nada, le dan a la suscripción del canal, también del programa, como cada jueves estaremos aquí a las 20 horas con Así Mismo. Muchas gracias.